Bienvenidos a TICS en 60 segundos, un espacio creado por la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que aprendamos acerca de herramientas tecnológicas e innovación. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las herramientas tecnológicas que puedes explorar con tus hijos. Skyview. Esta aplicación de astronomía permite que los padres y niños exploren el cielo nocturno, identifiquen constelaciones y aprendan sobre el universo. Custodio. Es una aplicación de control parental que permite a los padres supervisar y gestionar la actividad en línea de sus hijos en diferentes dispositivos. Proporciona informes detallados sobre el uso de Internet, bloqueo de contenido inapropiado y control de tiempo de pantalla. GeoKids. Aquí las niñas y niños aprenderán sobre geografía, países y capitales del mundo de manera interactiva y divertida. Google Expeditions. Es una herramienta que permite a las niñas, niños y padres realizar visitas virtuales a lugares de todo el mundo, ofreciendo experiencias de aprendizajes inmersivas. GoNoodle es una aplicación en línea que ofrece videos de baile y ejercicios físicos para que los pequeños y sus padres se mantengan activos y en movimiento. El dato de ese capítulo. Según cifras del DANE, el aumento en el uso del Internet por parte de los colombianos, en su mayoría jóvenes entre los 12 y 24 años, fue del 84.1%, seguido de los de entre 24 y 54 años, que fue el 76.3%. Recuerda fomentar la comunicación con tus hijos para que acudan a ti si tienen alguna preocupación o problema. Y recuerda, lo aprendiste en 60 segundos. Unidos. Goberna. Muy buenos días para todos los presentes, siendo hoy 7 de septiembre de 2023 a las 8:25 de la mañana. Damos inicio a la sesión extraordinaria número 13, dándole un saludo muy especial a la mesa directiva, al vicepresidente primero Luis Gabriel Gómez Grisales, al vicepresidente segundo Luis Eduardo Peláez Jaramillo, a nuestro secretario general Adolfo Patiño Cardona, a la honorable diputada Verónica Arango García, a todos y cada uno de los honorables diputados que hacen presencia, a todos los colaboradores y amigos de la Asamblea Departamental, igualmente a los funcionarios del gobierno departamental, muy especialmente a la doctora Lucelena Gaviria López, quien hoy se posesionará como gobernadora encargada del departamento, igualmente a su señor esposo, a todos y cada uno de los antioqueños que nos siguen por nuestras redes sociales, muy buenos días. Señor secretario, favor, sírvase leer el orden del día. Muy buenos días a todas y todos los presentes. El siguiente es el orden del día de la sesión ordinaria número 13 de septiembre 7 de 2023. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, comunicaciones. Cuarto, posesión de la doctora Lucelena Gaviria López como gobernadora encargada del departamento de Antioquia, según decreto 4054 del 5 de septiembre de 2023, por medio del cual se realiza un encargo en funciones. Quinto, debate de control político sobre la problemática de la construcción de vivienda en Antioquia, proposición presentada por el diputado Jorge Alonso Correa Betancur. Sexto, asuntos administrativos propios de la corporación. Sale el orden del día, señor presidente. Muy bien, señor secretario, entonces por favor sírvase verificar el quórum. Rubén Darío Calleja Gómez. Los buenos días, señor secretario, señor presidente, presente. Andrés Fernando Mesa Valencia. Estoy aquí en la asamblea, sí, señor. Dale, aquí estoy. No, aquí, hágale que aquí estamos en un debatico, pero aquí te espero. Con los buenos días, señor secretario, señor presidente, presente. Jonathan Andrés Roldán Jiménez. Buenos días para todos y todas, presidente secretario. Juan Carlos Palacio Fernández. Con los buenos días, presente, señor secretario. Hernán Torres Alzate. Buenos días, presente. Juan Esteban Villegas Aristizábal. Buenos días, cordial saludo. Presente, señor secretario, señor presidente. Jaime Alonso Cano Martínez. Los buenos días, presente, señor secretario. Álvaro Múnera Abueles. Los buenos días para todos, presente, señor secretario. Carlos José Ríos Correa. Los buenos días para todos, presente, señor presidente, señor secretario.
Jorge Alonso Correa Betancur. John Alexander Osorio Osorio. Con los buenos días para todos presentes, señor secretario, señor presidente. Néstor Mauricio Cali Padilla. Muy buenos días para todos, presente. Daflis Enrique Romaña Mena se encuentra en comisión. Rogelio Zapata Alzate. Jorge Humberto Echeverri Ramírez. Buenos días para todos, presente, señor secretario, señor presidente. Camilo Andrés Calle Ochoa. Jairo Enrique Ruiz Tamayo. Buenos días, presente. Santiago Manuel Martínez Mendoza. Presente. Roque Eugenio Arismendi Jaramillo. Feliz día para todos, presente secretario. Verónica Arango García. Jorge Iván Restrepo Restrepo. Saludo especial, presente. Diego Fernando Díaz Patiño. Muy buenos días, presente, señor secretario. Luis Gabriel Gómez Grisales. Buenos días, presente. José Gregorio Orjuela Pérez. José Luis Noreña Restrepo. Buenos días, presente. Luis Eduardo Peláez Jaramillo. Le informo, señor presidente, que hay quórum suficiente para deliberar y decidir. Muy bien, señor secretario. Entonces, se pone en consideración el orden del día. Anuncio que se va a cerrar la discusión. Queda cerrada. ¿Aprueban los honorables diputados el orden del día leído? Sí, se aprueba, señor presidente. Muy bien, favor continuar con el orden del día. Le informo que en el recinto se encuentra Rogelio Zapata Alzate. Tercero, comunicaciones. No hay comunicaciones para leer, señor presidente. Cuarto, posesión de la doctora Lucelena Gaviria López como gobernadora encargada del departamento de Antioquia, según decreto 4054 del 5 de septiembre del 2023, por medio del cual se realiza un encargo en funciones. 4.1, Himno Nacional de la República de Colombia. Le informo, señor presidente, que en el recinto encuentra Jorge Alonso Correa Betancur. Muy bien. Muy bien, señor secretario. Entonces, procedemos con la posesión de la doctora Lucelena Gaviria López.
Buenos días. Le informo al presidente que en el recinto se encuentra Verónica Arango García. 4.2. Lectura del decreto 4054 de 5 de septiembre de 2023, por medio del cual se realiza un encargo en funciones. Departamento de Antioquia, Gobernación de Antioquia, decreto número 4054, por medio del cual se realiza un encargo en funciones. El gobernador del Departamento de Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, decreta: artículo primero, encargar en funciones del cargo de gobernador, código 01, grado 00, NU planta 00 y D planta 4495, asignado al grupo del trabajo de despacho del gobernador, sin separarse de las propias del cargo que viene desempeñando la doctora Luz Elena Gaviria López, identificada con cédula de ciudadanía número 21931982, titular del cargo secretario de despacho, código 20, grado 4, planta 7360, planta 6323, asignado al grupo de trabajo de despacho del secretario, Secretaría Sectorial de Desarrollo Institucional y Gobernanza, a partir de 8 de septiembre de 2023 y hasta el 11 de septiembre de 2023, ambas fechas inclusive, o hasta que se reintegre al cargo su titular, tiempo durante el cual el doctor Aníbal Gaviria Correa, identificado con cédula de ciudadanía número 70566243, estará disfrutando de 2 días hábiles de vacaciones, aprobadas por resolución 6966 del 28 de agosto de 2023. Artículo segundo, comunicar el contenido del presente decreto a través del correo electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el título 5 de la Ley 1437 del 2011, para lo cual se anexará copia del respectivo acto administrativo, informando que contra la decisión no procede recurso alguno. Comunícase y cúmplase Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia. Está leído el decreto, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Entonces vamos a proceder con la toma de juramento a la doctora Luz Elena Gaviria López como gobernadora encargada del departamento de Antioquia. Doctora. Doctora Luz Elena Gaviria López, invocando la protección de Dios, jura y sostener y defender la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premien, si no, él y ella os lo demanden.
Muy bien, entonces, señor secretario, favor continuar con el orden del día. Le informo, señor presidente, que en el recinto se encuentra Camilo Andrés Calle Ochoa. (4.5) Palabras de la doctora Luz Helena Gaviria López, gobernadora encargada del departamento de Antioquia. Muy buenos días a todos. Señor presidente de la Honorable Asamblea Departamental, Juan Carlos Palacio Fernández, señor vicepresidente primero de la Honorable Asamblea Departamental, Luis Gabriel Gómez Grisales, señor secretario general de la Honorable Asamblea Departamental, Adolfo Patiño Cardona, honorables diputados, Rubén Darío Callejas, Andrés Mesa Valencia, Jonathan Andrés Roldán Jiménez, Hernán Darío Torres Alzate, Juan Esteban Villegas Aristizábal, Jaime Alonso Cano Martínez, Carlos José Ríos Correa, Álvaro Múnera Willes, Jorge Alonso Correa Betancur, John Alexander Osorio, Néstor Mauricio Cali Padilla, Rogelio Zapata Alzate, Jorge Humberto Echeverri, Ramírez Camilo Andrés Calle, Ochoa Jaime Enrique Ruiz Tamayo, nuestro amigo Santiago Martínez Mendoza, Roque Eugenio Arismendi Jaramillo, mi apreciada doctora Verónica Arango García, mis respetos, Jorge Enrique Restrepo, Diego Fernando Díaz, José Gregorio Orjuela, José Luis Noreña, compañeros del gabinete, feliz de verlos aquí. No saben el gusto y la alegría que me da tener a mis compañeros del día a día sentados aquí conmigo en este día. Servidoras del departamento, los señores de los medios de comunicación, mi esposo Gustavo, mis hijos Juan Manuel y María Adelaida, sus compañeros Camila y Mariana, mi amiga del alma, Patricia Sánchez, no pensé que estarías aquí. Bueno, señoras y señores, 3 palabras: gratitud, serenidad y respeto. Harán parte de esta conversación que tendré con ustedes y que les agradezco que hayan podido sacar un espacio para acompañarme en este momento tan especial en mi vida. Gratitud, recibo este cargo con el orgullo de estar representando a un gran equipo de trabajo. Aquí no está solo Luz Helena Gaviria, aquí están todos y cada uno de mis compañeros del gabinete, pero hoy especialmente quiero hacer y resaltar el papel que cumplen las mujeres en el gabinete departamental. Madres, esposas, hijas, hermanas, parejas, compañeras, mujeres comprometidas, capaces, profesionales a las que nadie les ha dado nada, que han labrado su camino gracias a sus esfuerzos, a su capacidad e incluso muchas veces poniendo y renunciando a muchas de sus posibilidades por poner adelante los derechos y las necesidades de Antioquia, por encima de sus propios beneficios y los de sus familias. 21 de 42 directivas de la gobernación, secretarías como la de Hacienda, Talento Humano, Suministros, Planeación, Participación, Educación, Salud, Mujeres, Ambiente, Productividad y muchas más, están guiadas por el faro de un rigor técnico, pero también con una mirada humana. 21 despachos donde habita la vida, donde habitamos mujeres
dispuestas a dar lo mejor de nosotros por el departamento de Antioquia. Un reconocimiento en todas estas mujeres a sus familias, a nuestras familias, a las familias de cada uno de nosotros, porque siempre son el soporte espiritual que acompaña no solamente en momentos buenos, sino que también son fundamentales en momentos donde flaqueamos, en momentos donde somos débiles y estamos cansados. En mi caso, mi familia, una familia simple, tranquila. A mi esposo Gustavo, 50 años de amistad, 47 años de noviazgo, 37 años de matrimonio. Y el reto no está en lo que pasó, el reto está en lo que viene. Memorables recuerdos que siempre estarán en mi espíritu y en mi alma. Siempre recuerdos en familia. A mis hijos, María Adelaida y Juan Manuel. Profesionales sin tacha, grandes seres humanos, buenos ciudadanos, criados bajo la línea del ejemplo, el respeto de las sanas costumbres, cosas que solo se adquieren en el hogar y en el seno de una familia, como la que nosotros hemos construido y muchas por las que estamos trabajando hoy en el departamento de Antioquia. Serenidad. Una invitación que hoy quiero recalcar, máxime en momentos tan convulsionados como los que vive hoy el mundo, polarizaciones, intolerancia, falta de comunicación y de empatía, que no nos ha permitido ponernos de acuerdo en lo fundamental, en los asuntos prioritarios como la vida, la salud, la alimentación, el techo y la seguridad. En Colombia en la actualidad estamos viviendo época electoral del orden regional y municipal. Estos son los comicios con más candidatos en toda la historia electoral de este país, pero es una campaña enmarcada por los más grandes agravios, agresividad, odio, maltrato, que se materializa en las calles, en los medios de comunicación tradicional y hoy en las redes sociales a través de las cuales muchas veces de forma anónima se crean mensajes falsos y malintencionados, los cuales terminan nublando el verdadero interés, lo verdaderamente importante, que son las ideas y las propuestas y la visión que tienen cada uno de los candidatos a los diferentes puestos públicos. Serenidad, sensatez y prudencia son herramientas verdaderamente poderosas, un diferencial que sin ninguna duda será reconocido por la comunidad. Esta comunidad que está ávida de líderes con coherencia, de forma transparente y con total respeto por la ciudadanía, una ciudadanía que en estos comicios está pidiendo que sean los más sanos, tanto mental como espiritual y físicamente, para que este proceso electoral pueda surtirse y no deje un camino con tantos odios y con tantos rencores. La humildad con la que hoy recibo este cargo, de la mano y del encargo que hace nuestro líder y gobernador Aníbal Gaviria Correa, quien deposita en mí la responsabilidad de estar al frente por unos pocos días de este departamento. Actividad que tendrá como testigo a todos ustedes que nos han acompañado en todas y cada una de las actuaciones de este gobierno desde el día 1 y nos seguirá acompañando hasta el 31 de diciembre. Ustedes, los diputados y la ciudadanía entera, que podemos decir desde hoy que unidos lo hemos logrado. Hoy hemos logrado más de 23.000 proyectos desarrollados en el territorio, puestos en marcha grandes obras como la del túnel Guillermo Gaviria, 9.7 kilómetros de progreso para el desarrollo de este territorio.
56 centros de adulto mayor. Se crea entonces el Sistema de Educación Superior para Antioquia CESA, 18.000 cupos de educación superior en cursos para jóvenes. ¿Dónde estaban 18.000 jóvenes que no estaban en las universidades ni en los colegios, pero estaban en los territorios? Y hoy, a través del sistema CESA, se recogen con un espíritu de esperanza para ellos y sus familias. La construcción en 67 municipios de Antioquia de modernos espacios para el sano esparcimiento deportivo. Se avanza en la construcción entonces de parques del río y de quebradas en más de 18 municipios. Se crea Credi Antioquia de la mano de ustedes. Hoy créditos para todo el departamento menores a $1 millón para tratar de sacar de la garra de los ilegales tantos antioqueños y antioqueñas que están en nuestros territorios. Escuelas, kilómetros de placa huella, biciclorrutas. No voy a hacer una rendición de cuentas porque en esa me tienen que acompañar ustedes, pero todas estas son obras que llevan al cumplimiento de un plan de desarrollo con el que nos comprometimos y hoy orgullosamente podemos decir que ya llevamos más del 80% cumplido y que a diciembre 31 estará bajo la satisfacción de todos ustedes. Dejamos entonces un legado muy grande y es la Agenda 2040, una ruta de trabajo al año 2040 que le dará a los antioqueños la posibilidad de mejorar todos sus indicadores de pobreza. Hay cosas que se nos olvidan. La ola invernal, ya no hablamos de ella, ya no hablamos de cómo estaban nuestras vías y fuimos capaces de superarla, pero peor aún, se acabó la pandemia, nos dicen en el Ministerio de Hacienda, y no se acabó, todavía las secuelas las tenemos. Pero con altura y de la mano de una mujer también fuimos capaces de salvarle la vida a muchos antioqueños y antioqueñas en este territorio. Pero aquí no termina, aquí voy a volver porque se debe crear algo que nos queda de la pandemia y es una deuda que tenemos con este departamento y es la salud mental del pueblo antioqueño. Se creará entonces de la mano de ustedes el Sistema de Salud Mental de Antioquia. Aquí vendremos con la doctora Ligia, otra mujer al frente de las carteras más importantes de este departamento, a presentar el Sistema de Salud Mental de Antioquia para que le hagamos frente a esa pandemia que nos quedó después de la pandemia física. Recibo entonces este encargo con humildad y con respeto profundo por el pueblo antioqueño. Muchísimas gracias. A usted gracias, doctora Luz Helena. Sé que estos días como gobernadora encargada lo podrá hacer muy bien, igualmente en unión a todo este equipo de trabajo. Señor secretario, por favor, continuar con el orden del día. Le informo, señor presidente, que en el recinto se encuentra José Gregorio Orjuela Pérez, Luis Eduardo Peláez Jaramillo. Quinto, debate de control político sobre la problemática de la construcción de vivienda en Antioquia. Proposición presentada por el diputado Jorge Alonso Correa Betancur.
Listo. ¿Ahorita en la carpeta o qué? Hijo, te asustas, boludo. ¿Ah? ¿Dónde está el Señor secretario. Ya dije el punto 5, estamos en el debate ya en este momento. Muy bien, señor secretario. Entonces, le damos el uso de la palabra al diputado citante de este debate de control político, al diputado Jorge Alonso Correa Betancur, para que nos cuente en relación a esta citación y nos diga si iniciamos con su intervención, diputado Jorge, o le damos la palabra de una vez a el doctor Luis Roberto. Al doctor Luis Roberto. Entonces, doctor, sí, cuéntenos, usted tiene una citación hoy para un debate de control político sobre la problemática de la construcción de vivienda en Antioquia. Entonces tiene el uso de la palabra para que nos cuente todo en relación a esta situación que se vive hoy en el departamento, si la construcción de viviendas se está dando en debida forma, si estamos muy atrasados en las necesidades de vivienda en el departamento. Tiene el uso de la palabra, doctor. Listo. Muy buenos días a todos los miembros de la Honorable Asamblea Departamental, diputado
presidente Juan Carlos Palacio, diputado Luis Gabriel, que presiden hoy la mesa. A continuación vamos a hacer la ponencia de la problemática de vivienda en este momento en el departamento de Antioquia para dar una suerte como de estado del arte de lo que esto supone como retos para el departamento y por supuesto como retos para la política. Vamos a comenzar con esta diapositiva. Una moción de orden. Una moción de orden. Sí, por favor, ya estamos iniciando la presentación, la socialización, diputado Camilo, diputado Cali, diputado Rogelio. Vamos a prestar atención a este debate. A todos los funcionarios del gobierno departamental que se encuentran todavía en el recinto. Estamos dando inicio al debate de control político sobre la problemática de la construcción de vivienda en Antioquia. Ahora sí, doctor Luis Roberto. Muy bien, entonces para poner la situación en contexto vamos a contar de lo que se trata el déficit habitacional del departamento de Antioquia, que tiene unas medidas en el año 2019 del 25.69, una baja casi que de un punto hacia el año 2022 y un esperado en la continuidad de la trayectoria de, digamos, de tener la misma cadencia de un 18.5 al año 2040, que es lo que nos pone la trayectoria si seguimos como estamos. Por supuesto, como tenemos una meta establecida por la Agenda 2040 de llegar a un déficit cero, la propuesta es que podamos tener una trayectoria como la que se proyecta en pantalla, la trayectoria amarilla, que supone un reto, como generar un marco de actuación, como la política pública para poder resolver este tema. Vamos a hablar fundamentalmente de cuáles son estas barreras que tienen que ver con la problemática en sí misma de vivienda. Lo primero es poner en contexto sobre, en Antioquia el 53% de los municipios tienen el plan de ordenamiento desactualizado y ahí voy a hacer un doble clic. El doble clic tiene que ver es que mientras esto no surta su proceso, no vamos a tener identificado ni habilitado el suelo disponible para la construcción de vivienda. Eso en este caso tiene un impacto directo fundamentalmente sobre la vivienda nueva, tanto urbana como rural, porque no definir la ocupación del suelo en el 53% del departamento de Antioquia, pues es una falla estructural para poder tener esa determinante, digamos, lista para eso. Y recuerden que un suelo habilitado no solo se trata de un tema regulatorio, sino que para poder habilitar suelo urbano o de expansión urbana que se puede intervenir a través de la figura de planes parciales, pues se requiere primero que existan los servicios públicos y que exista un proceso de urbanización como primera medida. Entonces, eso es un reto bastante grande que tenemos en este momento en el departamento. El segundo es que pues el nivel o el poder adquisitivo por hogar en el departamento de Antioquia es bastante bajo. El ingreso por hogar promedio, según la encuesta de calidad de vida que tenemos del 2021, es de 1.569.000 pesos por hogar. Es ingreso por hogar, no por persona. Es decir, que esto es, por llamarlo en un término coloquial, una especie de vaca entre los miembros del hogar para poder tener la constitución de lo que significa el patrimonio, digamos, en términos de ingreso para esa familia. Entonces, pues imagínense el reto que ahora lo van a ver, digamos, con las tortas de lo que significa un cierre financiero. Otra de las barreras que contribuye enormemente con la problemática es que los subsidios nacionales son para población bancarizada o formal, son personas que tengan trabajo. Entonces, eso hace que la gran población que atendemos nosotros como departamento de Antioquia o cuando vamos a los municipios, pues no tengan acceso a eso. Fuera de eso no hay oferta y los subsidios no se asignan si no hay una oferta en donde aplicarlos. Si yo no puedo generar un desarraigo de una persona, por ejemplo, en el nordeste antioqueño, porque no hay oferta de vivienda determinada, es decir, no hay productos a la venta de vivienda, entonces, ¿dónde lo traigo? A la oferta de vivienda que en el área metropolitana, eso es imposible. No puedo generar una situación de desarraigo. Entonces, aparte del tema de los ingresos y de esto, la bancarización de los subsidios del orden nacional, pues es un tema estructural, eso es una conversación directamente con el Ministerio de Vivienda que hemos tenido, pero definitivamente la capacidad, digamos, económica no da para tener esa irrigación. Pero incluso si la tuviera,
en dónde generamos la oferta de vivienda o quién está generando la oferta de vivienda en los territorios. Por supuesto que las soluciones de vivienda no consideran los enfoques diferenciales y eso también es fundamental. Eso ya, digamos, lo hemos hablado ampliamente tanto en el primer debate como en la socialización de la política pública. Y por supuesto, otra de la problemática es que hay una concentración de los operadores ejecutores de vivienda en el área metropolitana, en 3 municipios del Urabá y en 5 del Valle de San Nicolás. Lo demás está, digamos, prácticamente desatendido desde este orden. Entonces, en este contexto, yo quisiera que miraran esta diapositiva con bastante atención, porque esto sí tiene un poco la nuez del asunto. Si fuéramos a hacer una vivienda nueva, que en cualquier municipio del departamento, salvo en el área metropolitana, tiene un promedio de valor de 135 salarios y un techo de valor de 135, miren lo que le ocurriría a una familia formal, o sea, a la que tiene todas las condiciones positivas para poder acceder a una vivienda. No le pasa sino eso, que tiene una familia de hasta dos salarios de ingreso, que podría acceder, digamos, a la concurrencia de subsidios, es decir, primero va a la caja de compensación, quiere decir de entrada que es población formal, y va por un primer subsidio de 30 salarios. Si eso es aprobado dentro de la caja de compensación, tiene derecho a ir por el subsidio a Mi Casa Ya, que equivale a 20 salarios. Es decir, esta familia, sobre el techo de 135 salarios, tendría ya 50 salarios de subsidio. No llega todavía al 50% del valor de la vivienda. Usualmente, lo que aportan los municipios en tierra como subsidio en especie oscila más o menos en peso, en un 4% del valor de la vivienda, un equivalente a 5 salarios. Viva tiene un aporte de 7 salarios, que fue lo que destinamos para esta vigencia del plan de desarrollo, que equivale a otro 5%. Entonces, digamos que sumados podemos estar hablando de un peso de un 46% del valor de la vivienda. Le quedaría a la familia vía ahorro o crédito hipotecario y por supuesto cuotas iniciales 76 salarios, que son 88 millones de pesos. Eso quiere decir que una familia en un crédito comercial de 15 años, que es por donde se obtiene a través de la banca tradicional, por donde se obtiene el subsidio del gobierno, estaría pagando una cuota de 1.125.000 pesos. Eso es una situación estructural perversa, porque si ya vimos que según la encuesta de calidad de vida el ingreso de una familia en Antioquia es de 1.500.000, pues aquí tendría casi que el 90% del ingreso gastado en la vivienda. Y recuerden que la ONU establece que si una familia gasta más del 30% de sus ingresos en vivienda, en cualquiera de sus modalidades, arriendo o crédito hipotecario o cualquiera que sea la forma de tenencia que tenga, está comprometiendo sus demás derechos fundamentales por un asunto estructural económico. Y miren el caso que es para una familia entre 2 y 4 salarios, que ya solamente tiene el derecho al subsidio pequeño del gobierno, sea vía caja de compensación o vía gobierno nacional, pues no le quedan sino 76% del valor de la vivienda para ser financiado a través de la banca. Eso quiere decir 119 millones de pesos. Eso es un crédito por encima de 1.500.000 pesos, es decir, es un compromiso del 100% del salario o del ingreso de la vivienda, del ingreso de ese hogar para la vivienda. Entonces quiere decir que, miren, este es el problema, yo creo que más estructural a la hora de adquirir vivienda nueva, si estuviéramos hablando de vivienda nueva urbana. La rural es carente de subsidios en este país. No existe el subsidio rural. En este momento el gobierno nacional, en el plan de desarrollo, está creando un marco de actuación para que pueda también el Mi Casa Ya implementarse en vivienda rural, pero todavía, digamos, es una realidad que no se ha dado. Es decir, la vivienda rural aquí es en Colombia, se hace, digamos, los aportes por convocatorias particulares en una distribución nacional que poco tocaría el déficit en Antioquia. Esto como se ve en números, para que ustedes tengan idea de la problemática, porque muchas veces uno se concentra solamente en la vivienda nueva, y la vivienda nueva no es, en este caso, la mayoría de la problemática que tenemos. Nosotros en Antioquia tenemos hoy, yo voy a volver porque creo que es, en relación a la tenencia legal de la vivienda, es decir, a la seguridad en la tenencia, miren lo que pasa en este momento en Antioquia. Hay 42.745 hogares que no tienen seguridad en la tenencia, es decir, que tienen ocupación ilegal, que no están bien
digamos que están en una situación de ilegalidad en el territorio, o porque invadieron, o porque ocuparon, o porque no están reconocidos, o porque llevan 30 años habitando algo que no se ha legalizado en un barrio y que hoy, por ejemplo, cuenta con algún tipo de servicio, pero no está legalizada. 42.000 viviendas. Y de esas, 27.194 están en suelo urbano y 15.551 en suelo rural. Ahí hay un tema bastante particular. Viva hoy tiene competencias para actuar en suelo urbano en los procesos de titulación y legalización, pero en el suelo rural lo tiene la Agencia Nacional de Tierras, es decir, no tenemos competencias para actuar en la ruralidad, es decir, está fuera de ese marco. En lo ejecutado nosotros en este plan de desarrollo hemos al corte del 31 de agosto, hemos hecho 15.656 titulaciones y legalizaciones, todas en suelo urbano. Eso equivale a que hemos subsanado el 57% del problema. Si ustedes se fijan, las zonas donde más es grave el proceso de legalización o donde más ilegalidad hay en la ocupación de los hogares antioqueños es en el Bajo Cauca, en el Urabá y en la región del norte. En lo que hemos ejecutado en el plan de desarrollo, pues hemos actuado en su mayoría en dos de esas regiones que son el Urabá y el Bajo Cauca, y por supuesto hay una intervención grande en el área metropolitana, pero es por volumen. Aquí también hay por unidades de vivienda, no por lo porcentual, una ocupación, digamos, grande por masa en el territorio. Entonces, con las invasiones que tenemos, por ejemplo, en Bello, eso que está censado ahí, pues es una ocupación muy grande. Digamos, esa situación dramática impacta mucho en el área metropolitana en términos de viviendas. Si lo vemos en términos digamos, de déficit habitacional, es decir, cuando, saben ustedes que el déficit habitacional se compone de dos vertientes grandes. Una es el déficit cuantitativo, es decir, las viviendas que hacen falta, y el déficit cualitativo son las viviendas que hace falta mejorar. Entonces vamos a tener un déficit cuantitativo de 191.000 viviendas. Eso es, por supuesto, con la encuesta de calidad de vida del 2021. ¿Cómo se compone ese déficit cuantitativo? Que me parece también relevante o estructural, que se comprenda cómo se mide eso, cómo está estructurado eso, porque usted dice, viviendas que hacen falta, vení, y entonces hay 191.000 familias que no viven en ninguna parte y que están en la calle. Eso no es verdad. Lo que pasa es que viven ilegalmente o viven de una manera así. Hay 116 familias que tienen déficit en su estructura, es decir, viven en ranchos, viven en viviendas con una muy mala condición que no se puede ni siquiera mejorar. Tiene que ser demolida esa vivienda porque la condición de riesgo es muy grande. Esos son 116.000 familias. Y tenemos 1.874 que tienen déficit en cohabitación, es decir, que viven más hogares en una sola vivienda. Acuérdense que las estadísticas marcan dos medidas. Una cosa es medir en hogares y otra cosa es medir en viviendas. Una vivienda es el coco donde habita un hogar, pero hay viviendas donde tienen hasta 3 y 4 hogares viviendo dentro de la misma vivienda. Entonces eso se llama cohabitación, varios hogares en una misma vivienda. Tenemos 1.874 hogares que tienen o viviendas que hacen falta para eliminar el fenómeno de cohabitación. Y nada menos que 72.800 con déficit de hacinamiento no mitigable. ¿Eso qué quiere decir? Que hacen falta sacar, que yo no puedo en esa vivienda poner a vivir a otra familia si no construyo una nueva. En esa situación tenemos otras 72.000. Eso es lo que compone 191.000 viviendas que hacen falta en el déficit cuantitativo. En el cualitativo, por supuesto, la situación es más dramática. 434.854 viviendas que tienen algún problema de mejoramiento. Pero voy a sacar la cifra más relevante de ellas, son las que tienen carencia de servicios públicos. Son 244.000, es decir, supera el 50% de las que tienen alguna carencia de servicios públicos. Y servicios públicos no estamos hablando solo de redes intradomiciliares, es que no gestionan bien las basuras, es que tienen algún problema con la energía o que tienen energía pirata, pero bueno, 244.000, es decir, en el otro fuero, en lo que no tiene que ver con servicios públicos, pues encontramos 34.000 con déficit de cocina, encontramos 193.000 con déficit de hacinamiento que puede ser mitigable, es decir, se puede atender con un mejoramiento y la vivienda saldría del déficit, unas 8.900 con déficit de piso en tierra. Entonces, esto es lo que conforma el déficit habitacional y así es que se mide, así es que se estructura eso, y eso es muy importante para entender por qué se generan los mecanismos y las estrategias dentro de la política, porque el problema público no se puede ver de una sola manera, porque las actuaciones son diferentes, pero componen lo que se llama el déficit habitacional. Eso, en mejoramientos de vivienda, para que lo tengan un poco más detallado, se ve así. La encuesta de calidad de vida nos dice, o nos decía en el 2021, que teníamos 291.000
viviendas que necesitaban un mejoramiento en la zona urbana y que principalmente esas viviendas están ubicadas en el nordeste, Bajo Cauca y el occidente antioqueño, y que necesitábamos 142.000 mejoramientos rurales que están fundamentalmente, o digamos donde la situación es más dramática, es en el nordeste, en el suroeste y en el occidente de Antioquia. En lo que llevamos hoy, hemos ya, digamos, sobrepasado la línea de los 33.000 mejoramientos. En los urbanos hemos atendido con 17.000, eso equivale al 6%, pero porque el problema es mucho mayor en lo urbano. Miren que el problema es de 292.000 viviendas. En lo rural, hoy tenemos ya en convenios, hemos venido ejecutando en este momento, están en todas las fases, ya muchos entregados, unos en ejecución, 16.000 en lo rural, que equivale al 12%, pero sobre el problema de 142.000. ¿Cómo se ve esto en términos de vivienda nueva? En la vivienda nueva lo que tenemos es 113.000 viviendas en déficit para el suelo urbano, fundamentalmente ubicados en el Urabá, Magdalena, Medio y Bajo Cauca, y 77.900 viviendas en el suelo rural, también fundamentalmente en el Urabá, Bajo Cauca y el nordeste, que tiene que ver también cómo orientamos nosotros las actuaciones en el plan de desarrollo. Hoy tenemos 15.800 ya en diferentes fases de la gestión, pero firmadas en convenio en el suelo urbano. El 33% de ellos, para que tengan una idea, están en Occidente, que es una zona importante, 23% en el suroeste y 18% en el Urabá, que es una de las zonas donde el tema es más dramático. En el suelo rural, pues hemos gestionado con 3.847, pero estas viviendas, recuerden que no tienen ninguna clase de subsidio, que no sea por convocatoria a través del Ministerio de Vivienda. Entonces, por supuesto, la gestión es mucho más baja porque aquí hemos tenido que hacer esfuerzos buscando otras fuentes de recursos que sean mayores o que sean duras, como el sistema general de regalías, para poder atender, digamos, este tema. Entonces, esto es lo que compone, diputado Jorge y honorables diputados de la Asamblea, la problemática en los términos de vivienda en Antioquia, en términos de déficit, en términos de cómo están fragmentados, en términos de cómo se mide y en términos de las actuaciones que de alguna manera hemos tenido. Cualquier aclaración aquí estamos dispuestos para tenerla. Muchas gracias. Gracias a usted, gerente de Viva, por el informe que nos presenta en esta mañana. Doctor Roberto, equipo de trabajo, nos presentan entonces claramente algunas cifras relacionadas con los déficits cualitativo y cuantitativo en Antioquia, las apuestas que tenemos para los próximos años, lo que hemos podido avanzar en este cuatrenio y, por supuesto, en esa apuesta, en esos desafíos de la vivienda. La nueva política pública de vivienda será determinante para poder avanzar en ese propósito. Agotada entonces la intervención por parte del gerente de Viva y su equipo de trabajo, le damos la palabra al diputado proponente de este debate de control político en un tema tan importante para nuestro departamento de Antioquia como es la construcción de vivienda, como es la avanzada en los mejoramientos de vivienda y por supuesto la legalización y la titulación que veíamos en la presentación como 3 de nuestras subregiones son las que presentan un mayor porcentaje de viviendas o de predios mejor sin titular. Continúa entonces con el uso de la palabra el diputado Jorge Correa, proponente de este debate de control político. Gracias, presidente. La verdad que no me voy a extender porque yo tenía la motivación de un debate diferente y de una invitación diferente. Al doctor Julio Roberto pues lo hemos visto de alguna manera, al gerente de Viva lo hemos visto estos días en la asamblea muy dedicado, desde el día lunes lo tenemos con la oficina permanente en la asamblea departamental y muchos temas de los que él tocó y que tienen que ver con la vivienda de Antioquia los voy a tocar yo en la ponencia para segundo debate
cuando estemos presentando la política pública de vivienda y hábitat del departamento de Antioquia. Pero este debate tenía un elemento adicional que tratando de que la esencia de lo que queremos con este debate no se pierda, voy a volver a presentar la proposición. Yo hoy quería ver al director de Camacol acá, quería ver al director de La Lonja acá, porque realmente el tema de vivienda en el departamento de Antioquia y en el país es un tema que viene en desaceleración total. Y ese no es un segmento de la economía colombiana menor, ese es un segmento de la economía colombiana mayor. Es muy lamentable que hoy estemos pasando y los organismos internacionales estén pasando de hablar de Colombia como una economía emergente y ya nos vayan a poner en una clasificación menor inclusive, porque eso va a llevar al país en que entre en dificultades mucho más grandes. Y hay una responsabilidad muy grande de un gobierno que se ha dedicado más a la retórica que a los hechos, se ha dedicado más a balbucear que a ejecutar. Uno hablar de un gobierno nacional como este, que al día de hoy solo lleva ejecutado el 30% del presupuesto nacional, es hablar de ineficiencia, ineficacia, falta de empeño con que el país salga adelante. Y lo que queríamos hoy a través del debate era presentar unas cifras de alerta en el departamento de Antioquia que nos tienen que alertar a todos y nos tienen que empezar a poner a pensar cómo desde lo local y lo regional se impulsan herramientas y elementos, porque ya sabemos que desde lo nacional vamos a tener 3 años muy desafortunados en todo sentido y 3 años que lo que van a hacer es desacelerar totalmente la economía del país y que están llevando a que muchas de las inversiones que se vienen haciendo por parte de los privados pues estén yendo a otras latitudes lamentablemente. ¿Y quién pierde ahí? Pierden definitivamente los más pobres, porque cuando no está el capital, obviamente muchos programas se van desfinanciando y demás por situación de impuestos y demás, presidente. Entonces no quiero ni hablar de lo que traía en esas cifras, porque voy a volver a presentar la invitación para las sesiones ordinarias del mes de octubre y noviembre, porque es fundamental que acá esté Camacol y es fundamental que aquí esté La Lonja, para que hablemos no solo desde los esfuerzos del gobierno departamental, que está haciendo un esfuerzo bastante importante, y esa política de vivienda y hábitat yo creo que es de las más importantes que vamos a aprobar este año como asamblea departamental y que la tenemos que defender en la próxima administración para que sea una herramienta fundamental ligada al nuevo plan de desarrollo. Yo no me quiero extender por eso, porque ya las cifras con el gerente de Viva las hemos visto acá. Hablar de los temas de déficit de vivienda en el departamento ya lo hemos estado hablando acá. Hoy era un debate muy diferente y complementario de otra manera, lo vamos a volver a proponer para hacer todo lo posible para que los invitados estén acá. Obviamente dejando claro que las invitaciones llegaron, se hicieron, pero faltó de pronto una mayor articulación para poder tener a esos invitados en la sesión del día de hoy, presidente. Entonces no me quiero extender, quiero dejarlo ahí y toda mi presentación y demás lo haré el día que estemos haciendo la ponencia de la política pública de vivienda y hábitat del departamento de Antioquia. Muy bien, honorable diputado, el diputado Santiago Manuel Martínez. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo, señor director, con todo cariño. Un abrazo para todas, para todos. Yo voy a ser muy breve porque investigando un poquito sobre la realidad de la vivienda, me encontré con un hecho que no era muy común, ni en los 2 periodos aquí en la Asamblea, ni en el tiempo cuando creamos inclusive ISBIMED, que hubiese una interrelación con el municipio. Y es muy importante
y será muy importante. Y en la medida en que digamos, la arquitectura que se ha hecho y la consolidación que será con la política pública nos permita seguir en ese escenario tripartito, que el escenario puede ser más importante para este caso inclusive que las personas. Eso parece como un absurdo lo que he planteado, pero para lo que voy a decir no lo es, porque el escenario del cual hablo es las 3 vías que tomó para consolidar Viva. Si primero, vivienda nueva. Segundo, mejoramiento de vivienda, ¿cierto? Y tercero, titulación. Entonces son 3 pasos fundamentales para que una persona sienta que hay Estado. Pero casi nunca se ve la realidad del Estado porque no hay cierre financiero. Y es un problema que afronta Viva a pesar del buen desarrollo de la política pública. A través de la idea, y he escuchado bien al doctor Julián Santiago, ¿no? Lo he escuchado bien. A mí me parece que con lo que está pasando en el municipio de Medellín, que se incrementaron las invasiones, no sé si todavía se pueden llamar así, porque a veces técnicamente a uno lo mal ubican por las denominaciones. Pero pongo un caso. Imposible entregar una vivienda a la gente de Vallejuelos. No son cuentavientes, no tienen cómo ahorrar. Pero es lo mismo que pasa en el municipio de Nariño, Antioquia. Y yo creo que en el país. Entonces, acá lo que hay que buscar es, por asociación, en este caso, con la disculpa por los invasores, por denominarlos así, por asociación y acompañados, por ejemplo, con el IDEA, porque la IDEA puede prestar, según manifestaba el gerente la última vez, hasta 3 millones de pesos a una persona con la cédula. Y si en un escenario de un suelo suburbano o un suelo urbano, ahora que vienen los POTs, yo creo que ahí hay básicamente un escenario para trabajar por solidaridad. Y podríamos pensar en viviendas en altura con la máxima altura posible, siempre y cuando se pueda hacer paisajismo en el resto de terreno, porque esa es una tarea que debemos hacer en el municipio o en los municipios, para saber qué tanto terreno de los invadidos son edificables y qué tanto no son edificables. Por ejemplo, en la política pública, el primero que yo diría que se adelantó, porque era un adelantado, doctor Jorge, era Jorge Mesa Ramírez. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos, y Jorge Mesa Ramírez, con las obligaciones urbanísticas que no pasaban por planeación, pero pasaban por el ojo de él, después se legalizaban. Es decir, usted construye en determinado sitio, pero hace el desarrollo vial e implementa la estructura para los servicios públicos domiciliarios en todo su orden. Entonces, claro, cuando iba a construir las viviendas, ya no tenía el municipio que sacaron que tener una erogación, y eso lo copió Río Negro. Más modernamente, digamos, o más contemporáneamente lo copió Río Negro. Y esos son ejemplos que sirven para las grandes ciudades. Ahora, como en las grandes ciudades tenemos también una cosita que se llama corrupción, entonces la gente en la construcción ni siquiera hace los parqueaderos, la gente normal, y paga las obligaciones urbanísticas, muchos como quieren, en muchas ciudades como el urbanista dice, y eso hay que ponerle un tate quieto. Esta experiencia que ha vivido usted con los datos que nos está dando, nos está poniendo una alerta
a los políticos para que esto no siga sucediendo. Porque es que, dígame usted, ¿qué estructura puede haber en Vallejuelo? O sea, ¿qué estructura va a haber? No, imposible. O en el barrio Salvador, o en Belén Rincón, en el sector donde están las invasiones. Entonces, más allá de lo bueno que se ha hecho, porque se han hecho muchas cosas buenas en esta política pública, con esta política pública, y lo que se ha hecho por parte de... porque se le han metido toda la titulación y les ha rendido. En este gobierno les ha rendido en eso. Pero no se puede titular. ¿Cuándo se titula? Cuando hay un mejoramiento de vivienda, por ejemplo, de una vivienda, pero que tenía una persona una capacidad de ahorro. Que eso es otra cosa que se puede hacer a través de la idea, como un ahorro programado en determinados sitios, ¿cierto? Cuando yo estuve, perdónenme la jactancia, que esto es una chicaneada que no vale la pena, yo gracias a Jorge Mesa Ramírez con esa política pública tuve la ocasión de estar siendo concejal por primera vez de Medellín en Chile. O sea que allá fue donde en Latinoamérica nació primero el Ministerio de la Vivienda, ¿cierto? Y el Ministerio de la Vivienda lo que hacía era, con el funcionario público, en un principio le pedía un aporte, claro que era un gobierno distinto el que organizó eso, que fue el gobierno de Allende, por allá por los albores del 70, 73 más o menos. Entonces, y eso se siguió haciendo. Y tanto que en esos sitios que eran invadidos, arrancaba con un puesto de salud, con un sitio de la policía. Es decir, se formaban unos barrios que hoy, por el Estado ser ajeno a ello, la autoridad de esos sectores no es ni siquiera el Estado. Y tiene otro condimento frente a lo que ustedes proyectan. El documento de la Agenda 2040 a mí me parece espectacular, pero no solamente para la vivienda. Ahora, no sé si soñamos cuando decimos que no faltará un antioqueño sin la vivienda, porque uno tiene que soñar, porque por eso no le cobran a uno, ¿cierto? Y uno tiene que ponerse metas extraordinarias. Sí, porque lo extraordinario se vuelve milagroso, de tal suerte que yo estoy muy contento con lo que se ha hecho en Viva. A mí me gusta el tema de la vivienda, casi no opino de ello no porque no conozca o porque no estudie, sino porque es una tarea titánica. Y sabe, termino con lo siguiente. Yo creía que en este gobierno yo podía llevar por lo menos 20 casas a Nariño, 20 casas nuevas a Nariño. Después cambiamos una cifra por 14 por un estudio que se hizo. Viva envió unos funcionarios a Nariño. Yo acompañé. Y no se puede. No se puede porque los campesinos que pueden ser objeto de esas viviendas no ahorran, nunca han tenido una cuenta. O sea, es imposible. Es imposible. Eso debe ser una determinación de unos recursos direccionados, de los recursos del balance, por ejemplo, o en los recursos ordinarios, dejarlos digamos, como por otros menesteres, como en una bolsa, para poder hacerlo. Digo, si eso pasa en Nariño, Antioquia, ¿en cuántos municipios pasa? La experiencia de ustedes lo puede decir. De verdad que la política de vivienda está bien concebida, bien estructurada, y usted ya es el diputado 27. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, honorable diputado, el diputado Jonathan Roldán. Gracias, presidente. Un saludo a usted, a mis compañeros diputados, al doctor Roberto y demás amigos y amigas que nos acompañan, tanto el gobierno como los antioqueños que están pendientes a esta sesión. Doctor Roberto, pues yo siempre he sido consciente de los retos
que tiene el departamento de Antioquia de cara a la vivienda. Siempre reconoceré el gran propósito del gobernador de Antioquia de recuperar el ADN de esta gran empresa viva, que no es uno diferente, ayudarle con soluciones de vivienda a los antioqueños más vulnerables. Y en ese propósito, pues al menos este diputado siempre puede dar fe de que hay unas muy buenas intenciones, unas ideas muy ambiciosas y muy creativas y sobre todo unos proyectos en ejecución que sin lugar a dudas nos van a dar a nosotros la tranquilidad como diputados, pero sobre todo como antioqueños, de que la promesa del gobernador Aníbal Gaviria de seguirle apostando a la vivienda no iba a quedar en discursos y se iba a materializar con hechos. Yo madrugo a ver consejo de redacción y el lunes 4 de septiembre estuvo el gobernador en consejo de redacción hablando de elefantes blancos, de hechos históricos y de récords de récords. En palabras del gobernador, que esta gobernación había batido un récord de récords celebrando cerca de 24.000 contratos con los municipios y la nación, y que esa cifra se complementaba con más de 70.000 soluciones de vivienda que en 3 años y largos que lleva Aníbal Gaviria como gobernador ha materializado y concretado. A mí me parece una cifra exagerada por el número, y si eso es real, pues me parece maravilloso, porque no solamente está cumpliendo el gobernador, no solo está cumpliendo el gerente de Viva y los alcaldes, que son los que quedan en la foto, sino que está cumpliendo esta corporación que en una mayoría se ha unido para darle impulso a ese propósito de recuperar, insisto, el gran ADN de Viva, que es construir soluciones de vivienda. Pero este diputado, pues obviamente, como a uno le están preguntando, y hay un tirito entre los antioqueños cada que estamos recorriendo Antioquia, y diputado, ¿usted qué ha hecho? Yo sí quisiera concretar esas 70.000 soluciones de vivienda que el gobernador celebra como un récord de récord, y ojalá sí sea así, porque no solamente está quedando él muy bien, nosotros los diputados. Entonces mi intervención, doctor Luis Roberto, es para pedirle un informe muy claro, muy detallado. ¿Dónde están esas 70.000 soluciones de vivienda? ¿Cuáles son los municipios? Y exageradamente detallado, porque yo sí quisiera salir también a demostrarle a Antioquia que el gobernador de Antioquia cumplió, pero no solamente el gobernador de Antioquia cumplió, sino esta asamblea de Antioquia, y yo por eso quisiera entender a la perfección, ya no con un anuncio en un medio de comunicación, sino con cifras claras, dónde están esas 70.000 soluciones de vivienda, cuáles fueron los contratos, los municipios y todo, porque yo creo que es una cifra de la que nos tendríamos que sentir supremamente orgullosos y ayudarle a la gobernación a desplegar esa certeza, porque obviamente a nosotros nos preguntan mucho, yo hasta hace unos días, es decir, no menos de 6 meses, he tenido reuniones con los seres competentes de vivienda, y obviamente hay como todavía muchas ideas, que es que las regalías, pero entonces vamos a mirar en el caso de Armenia Mantequilla, de México, el Iconia, es que ese proyecto para las viviendas y el compromiso que asumieron al lado del gerente de municipios está compitiendo con la necesidad de México de tener una vía pavimentada que lo comunique con Medellín. Entonces yo sí quisiera, insisto, porque como uno ve todavía muchas ideas y ya el gobernador habla en los medios con mucha certeza de 70.000 soluciones, para concretar mi intervención, doctor Luis Roberto, que bueno, un informe muy claro para tener de manera tangible la idea de dónde están esas 70.000 soluciones de vivienda, porque es una cifra que si se cumplió, maravilloso. Gracias, doctor. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Hernán Darío Torres. Presidente, muchas gracias. Lástima que un saludo muy especial, que se fue el doctor Correa. Yo de Viva vengo escuchando desde que era jurídico de la IDEA, año 2000. Sí, como el año 2000. Cuando Guillermo Gaviria hablaba de este tema, y cuando nos sentábamos a hablar del tema de vivienda, yo casi no entendía eso, doctor, porque mi abogado y ya estaban otros cuentos. Pero yo recuerdo muy bien que cuando estaba de diputado en el primer periodo, presentaba un proyecto de ordenanza para acabar a Viva. Le iban a quitar el sustrato social a Viva. Y yo, gracias a Dios, me tocó ser el ponente de ese proyecto de ordenanza. Y yo llamé al gerente de Viva y le dije que yo no pasaba eso así. Él dijo que era un error de abogados y que, lo digo porque lo dijo en mi oficina, entonces tuvieron que volver el objeto social a Viva, porque yo no iba a presentar esa ponencia positiva.
se retomó el tema, pero siempre se metió el tema empresarial, pues como lo vimos y como lo... Después hubo otro embate fuerte frente a eso y volvió, me tocó a mí. Al final del periodo le iban a quitar el nombre a Viva y yo me opuse, presenté una ponencia negativa y presenté una proposición donde le solicité a mis compañeros que no le quitáramos el nombre de Viva y lo conservó. Pero ya era una empresa industrial y comercial del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque la vida de Viva como entidad o como organismo ha sido no fácil, ha sido, o sea, decirle que una entidad es social, le quitan el objeto social prácticamente y lo vuelven a social, eso es una carreta que uno la ve en el papel, pero para volver ese cauce, el río al cauce es muy, muy duro. Es muy duro, yo creo que usted es muy berraco en lograr eso. Si lo logró, yo creo que sí, y lo está logrando más, es muy berraco, porque yo que vi el primer documento de Viva en las manos del gobernador de ese momento y de quien supuestamente iba a ser el que coordinaba Viva, yo lo veo ahora y me tocó ver el proceso, volver eso a enderezarlo es muy, muy, muy duro. Y yo creo que ahí sí merece un gran trabajo del gobierno departamental junto con la asamblea departamental y con esas estadísticas que pide el doctor Roldán y también con lo que está solicitando el doctor Correa. Aquí debe haber más actores. ¿Por qué? Porque muchos actores privados se han valido y se han beneficiado de lo que hace Viva. Porque Viva no construye, Viva le entrega a un particular para que construya. Entonces, un ejemplo que coloco, en ese ejemplo, o sea que Viva solamente es importante para que genere riqueza y para que genere ciertas circunstancias y cuando Viva requiere ese compromiso de que vengan acá, de que conversemos de vivienda, no vienen. Y entonces, ¿dónde queda el compromiso particular de esas empresas que ven a Viva como un objeto económico, político y administrativo? ¿Por qué no? ¿Dónde están? Me parece que la Asamblea Departamental, si lo va a hacer, debe enfocarse en hacer un debate muy integral, no así. La vivienda le importa al que la construye, al que la va a recibir y al aparato institucional que es el que jalona las políticas y jalona las propuestas y tiene el recurso para poder sentarse con esos actores a resolver el problema de vivienda en Antioquia. Cuando se le piden cifras a un secretario de despacho, a un gerente, es simplemente buscar información para crear conciencia, gerente. Eso es todo. Y usted es un hombre calmado, apacible y sabe que me he enterado que después de que yo hice unas proposiciones para la política pública, usted ha llamado al doctor Correa a decirle, Hernán Torres tiene las propuestas, ¿qué hacemos con ellas? No todos hacen eso y le agradezco, porque no todos vuelven a preguntar qué es lo que uno habla y dice acá. Entonces, a mí me parece que ese gran debate tiene que ser control político, sí, pero muy global, muy integral, porque de verdad que yo suelo ser aquí como tratar de entender las cosas, ni siquiera de mi punto de vista, porque el mío es muy jurídico, doctor, yo aquí jodo mucho jurídicamente, pero de verdad, yo que vine a hacer a Viva, que vi el primer documento de Viva, lo que han intentado hacer con Viva en algún momento, lo que intentaron hacer, hasta quitarle el nombre, cuando volvimos a retornar a ese Viva, a lo que en teoría nació, porque nació en un gobierno del hermano de quien hoy es gobernador, una tarea difícil porque hubo 3 años muy duros pensando en Viva, con otra filosofía, construir, hacer proyectos que creo que casi nada tenían que ver con Viva como nació y volver eso a su curso normal es difícil y yo creo que ahí debe estar enfocado el debate, es Viva hoy con lo que hicimos con la ordenanza de retornarla a esa posición social, ¿qué ha pasado con Viva hoy? Eso es como lo que yo quería decir. Creo que el debate debe ser más integral, más profundo, no más concreto, sino mirando
retransformación de esa empresa que muchos queremos, doctor, y de verdad que la queremos ver siempre muy bien. Y yo creo que si algún día un gobernador, un candidato dice que va a acabar con Viva o con Maná, le pasa a lo que irá un presidente y se acaba con el Sirven. De verdad, son dos cosas que ya son parte de la esencia de la vida de Antioquia. Presidente, muchas gracias. A usted gracias, honorable diputado. Le doy el uso de la palabra al doctor Luis Roberto para que nos responda a las diferentes inquietudes planteadas. Bueno, gracias, presidente. Por supuesto, entendemos las realidades que aquí se exponen desde diferentes visiones. A mí también me hubiera gustado que nos hubieran acompañado, pero también me gustaría como poner en punto algunos temas que son relevantes. Por ejemplo, traer a Camacol y a La Lonja es una visión, digamos, de una parte muy pequeña de la porción del problema habitacional del departamento o del país, si se quiere. Camacol es una entidad, un gremio que representa, digamos, la construcción de la vivienda a nivel nación, pero están concentrados en vivienda nueva y fundamentalmente la vivienda nueva urbana. Entonces, si ustedes ven las cifras del déficit ahí, que atraviesa las 600.000, digamos, la concentración de Camacol está un poco menos de las 200.000, ¿cierto? Entonces, inclusive mucho menos, estamos hablando de 100.000, porque el déficit cualitativo arranca en 190.000 y si usted le quita 77.000 rurales, donde Camacol no tiene ninguna concentración, porque no es de un interés masivo, ¿cierto? Pues ahí se pone un asunto en perspectiva, digamos, bastante reduccionista, si se quiere decir. Estamos hablando con el 20% del problema grande, de la foto grande. Es muy interesante porque ahí sí está concentrada la política nacional, o ha estado concentrada la política nacional los últimos 20 años en el tema de subsidios, ¿cierto? Ahí, en la vivienda nueva urbana, que es el 20% no solo del problema de Antioquia, sino del problema de la nación. Nosotros somos una foto exactamente igual a Colombia. El problema de Colombia habitacional es 5 millones de viviendas. Y usted va a ver, y 4 millones son mejoramientos que hay que hacer, 4 millones. Hacen falta 1 millón. Y usted va a ver dónde están concentradas. En 6 capitales. Ahí está. Y entonces el resto de Colombia. Tenemos más de 1.100 municipios que tienen unos problemas de vivienda donde no se genera la oferta. Esa sí es una pregunta para Camacol. ¿Cómo nos están acompañando en la generación de la oferta en municipios 4, 5 y 6? Oferta. Que no venga del alcalde necesariamente. Oferta. El diputado Hernán lo pone. Es que esto también hay una corresponsabilidad, digamos, desde otras partes para poder hacer este tema. Entonces, a mí sí me gustaría que nos acompañaran, por supuesto, porque la discusión puede ser mucho más redonda, pero sí quiero que también sepan que concentrar la conversación ahí es concentrarla solamente en el 20% del problema. Aquí nadie se hace cargo, salvo entidades como Viva o el Ministerio de Vivienda, de la vivienda rural y de los mejoramientos de vivienda. Eso es un asunto que le han delegado a los gobiernos en todas sus escalas, a los alcaldes, a las asambleas, a los consejos municipales que les aprueban los empréstitos a un alcalde para poder meterse en un proyecto chiquitico de mejoramientos. Imagínese usted ese tamaño del problema. Entonces, eso, tenemos la discusión redonda, pero es importante, digamos, el tema. Doctor Luis Roberto. Gracias, presidente. Es que usted lo decía ayer, hay proyectos que al particular no le interesan. Así de sencillo. No, porque es que la representación es muy corta, es que ustedes caminan el territorio con nosotros. Cada que ustedes nos acompañan a una entrega o alguna historia, se dan cuenta que estamos aquí entregando 40 mejoramientos rurales, dispersos, y ¿entre quiénes? Entre el alcalde y nosotros. No hay nada más. Y cuando usted va a ver el aporte del alcalde, está hecho a través de un empréstito que le ha autorizado el consejo y que ha tenido que patinar el alcalde un año para que le hagan un empréstito para 30 mejoramientos, para 40 mejoramientos. Eso es una situación, digamos, bastante lamentable. Ahorita que el diputado Santiago, así te me habías perdido la curul, entonces ponía el tema de la vivienda rural. Si yo quisiera coger ese problema de la vivienda rural y decir, vamos a dar vivienda gratuita, pues porque los niveles de pobreza son exorbitantes y no se puede. ¿Usted sabe cuánto vale eso, diputado? Eso vale 5 billones de pesos. Eso es casi el presupuesto anual del departamento de Antioquia.
solamente para poner en gratuidad 77.000 viviendas rurales que hacen falta. Eso pues es una cosa absolutamente impagable. Entonces, esquemas de subsidios que se pueden hacer para eso cuando el gobierno nacional ni siquiera los determina, para la vivienda rural. Entonces, hay unos problemas estructurales de país que nosotros tratamos de subsanar con la política, abriendo el espectro, y el espectro incluye otras formas de tenencia. Y ahí nos tenemos que parar, es que eso ya lo ha hecho Latinoamérica en otras latitudes y hay que ponerle el faro a eso. Nosotros somos estudiosos en Viva del asunto. Entonces, yo sí celebraría que el debate fuera más nutrido, más carnudo, pero no solo con Camacol y La Lonja, porque las perspectivas son sobre el 20% del problema y La Lonja también la baja, porque La Lonja habla sobre los precios de los arrendamientos y sobre la valoración de la vivienda. Entonces vamos a tener sobre eso, es más el tema inmobiliario que el tema estructural, habitacional que tenemos en el departamento. Entonces podemos invitar a más actores, inclusive a un debate nutrido. Me gustaría responderle al diputado Jonathan. Por supuesto, hacemos el informe que es muy chévere. Podemos hacer incluso un encuentro también. Recuerda que nuestro plan incluye titulaciones. Hoy ya tenemos 15.000 titulaciones, tenemos 33.000 mejoramientos firmados en todos los estatus. Pues cuando digo en todos los estados es porque hay unos que ya entregamos, convocatorias que ya cerramos, otras que están en curso, otras que estamos construyendo y otros que están en este momento en liquidación, pero nosotros hasta que no pagamos no las contamos como entregadas. Entonces hay obra terminada que no se cuenta como entregada por eso. Y ya tenemos cerca de 20.000 viviendas nuevas también firmadas, muchas de ellas ya entregadas. Entonces, ese panorama te lo damos, el informe también viene con el estatus para que eso esté, es decir, firmada en este convenio, de estas se han entregado tantas, el avance es tanto, la liquidación está esperada para tanto y está tanto, y este ya está liquidado, así para que tengas un estado como completo de en qué municipios están. Ahora voy a echar una cuña ahí porque no sé, ¿cuándo sale eso en el colombiano, Leison? Este fin de semana salió en el colombiano un infográfico muy chévere que es como de doble página. Cuando lo ves, están todas las subregiones, con cada municipio, cuántas unidades de vivienda tenemos. Pero entonces ahí te va a salir el absoluto. Es decir, entonces te va a salir el Bagre, 300 viviendas, pero no te especifica cuántas son mejoramientos, cuántas titulaciones. Y por ejemplo en el Bagre es donde más titulaciones en este momento tenemos en Antioquia. Es una cosa curiosa. En el Bagre. ¿Por qué? Porque estamos con ACNUR. Entonces, ahí tenemos unas cosas hay unas particularidades en los municipios, pero muy chévere que pidas ese informe porque da una situación de tranquilidad también para todos y también para la gestión de ustedes, porque yo, lo que les he dicho, usted ha sido usted mismo. Yo a veces he tenido que rogar en dos corosos, hermano, dígale al alcalde, por favor, diputado, ayúdeme a que el hombre ponga el CDP, le estamos poniendo el 90% del proyecto con un dinero recogido en todas partes, no deje que se pierda. Entonces, ese tipo de cosas han sido ustedes unos actores también relevantes ahí, que a mí sí me gustaría que como corporación pues también se echaran el resultado pues al hombro también, ¿cierto? Entonces, no sé si me queda alguna pregunta por responder, presidente, pero creo que ahí están el grueso de las preguntas respondidas. Muchas gracias, doctor Luis Roberto. Yo creo que muy importante este debate de control político, porque la vivienda siempre va a ser un sueño de todos los habitantes de una sociedad, y acá en el departamento de Antioquia se viene cumpliendo bastantes de esos sueños. Igualmente importante que en este periodo haya vuelto esta empresa a retomar sus inicios, que es el tema de vivienda en todos sus ámbitos, tanto legalización como mejoramiento, como la vivienda nueva. No veo ningún otro diputado. Señor secretario, favor continuar con el orden del día. Sexto, asuntos administrativos propios de la corporación. No hay, señor presidente. Muy bien, entonces, favor continuar. Le informo, señor presidente, que está agotado el orden del día. Se da por terminar la sesión y se cita para el martes 8 de la mañana.